Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes del Panhandle de Texas en esta mañana que nos están sintonizando por Telemundo Amarillo, en la que estás a punto de ver nuestro servicio de la Iglesia Paramount en español por nuestro pastor José Arzate. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida y de edificación. Hoy les voy a dar el antídoto para poder saber cómo las palabras salen de nuestra boca y que no se las lleve el viento. Hay un antídoto que hoy en la Escritura Dios nos dice cómo hacerle para que las palabras que salen de nuestra boca no se las lleve el viento. Y el antídoto es aquella cosa que un doctor receta a alguien para que pueda ser sanado y pueda pasar esa etapa de enfermedad. Y nosotros tenemos que entender cuál es el antídoto que nos dice las Escrituras acerca de cómo hacerle para que las palabras que salen de nuestra boca no se las lleve el viento. Y he puesto hoy en mi primer punto, para que las palabras no se las lleve el viento, debemos estar juntos en la misión. Esa es la primera cosa que podemos hacer para que tus palabras no sean llevadas por el viento. Especialmente en estos vientos aquí del Amarillo, Texas, donde vienen las aires a 50 millas por hora, en la que voltea hasta trailers, hasta semis. Hemos visto en las noticias que se voltean camiones por el aire de Texas, Amarillo. Ni Chicago es la ciudad más ventosa, es aquí en Amarillo, Texas, en el buen lugar donde huele a vaca en las noches. Ese es el lugar donde hay mucha aire y es por eso también, por la que huele muy feo en las noches, por esta aire ventosa. Pero vamos a ver qué nos dice aquí. Para que las palabras no se las lleve el viento, debemos estar juntos en la misión. Y tenemos que entender qué es la misión de Jesús. Por eso tenemos que entender aquí lo que dice versículo 38. Dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar ¿qué? Tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Tenemos que entender una cosa, los discípulos estaban viendo a un individuo sacar demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús, y se enoja Juan porque había otro individuo que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, y le dice Juan, Maestro, quisimos decirle que no lo hiciera porque él no pertenece ¿a quién? A nuestro grupo. Y nosotros como cristianos, aquí nos dice el texto que debemos estar juntos en la misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el evangelio que nos dice en Mateo capítulo 28, ir y predicar el evangelio bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión, mis amados. Aquí vemos que los discípulos se molestaron porque alguien más estaba expulsando demonios. Juan aparece como el portavoz del grupo de los discípulos. Juan es el discípulo del amor. El discípulo que dicen es el del amor, el que vemos en primera, segunda, tercera de Juan, hablando del amor de Jesús, que somos el pueblo de Dios. Y aquí no es el discípulo del amor. Aquí vemos a alguien que divide y divisivo, con el espíritu de división. Dice, no pertenece a nuestro grupo. Pero ¿por qué se molestaron los discípulos? ¿Por qué se molestó Juan? ¿Te has preguntado en este texto? Aquí nos dice dos cosas el texto. Número uno, porque alguien más estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Por eso se enojó Juan. Por eso se enojaron los discípulos. Cuando los mismos discípulos habían fracasado versículos anteriores y no pudieron expulsar el demonio de un joven. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí hace como 3 semanas? Los discípulos fallaron en expulsar un demonio cuando los discípulos preferidos de Jesús iban bajando de la montaña de la transfiguración y no pudieron ¿qué? Expulsar un demonio. Número 2, porque el individuo no era del grupo. Note que ahí dice, porque no era del grupo. Y muchas de las veces en las iglesias, mis amados, estamos separados en grupos. Amén. Es verdad. Las iglesias están separadas. Mi querido hermano, quiero decirte algo.
Si queremos alcanzar la misión de Jesús, debemos estar unidos en la misión de Jesús sin importar quién sembró y quién regó. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo va a dar Dios y no nosotros. Y como iglesia, no importa quién siembra, quién rega, pero el que va a dar el crecimiento es Dios. El que va a crecer esta iglesia es Dios, no es tú, porque el que va a hacer el crecimiento es Dios. Pero tenemos que entender algo, que los discípulos se molestaron mayormente porque no eran del grupo de ellos. ¿Cómo un individuo iba a sacar un demonio? Nosotros somos los apóstoles. Ellos no. Él es un chafa, él es pirata. Él es un disco que compraron en Tepito y no es verdadero. Más o menos así ellos se pensaron a ver que él no era del grupo, él no era de la clica, él no era de nosotros. Y como ilustración, lo mismo está pasando en las iglesias, en la que hacemos grupos y divisiones, en la que si no perteneces al grupo no te aceptan, aunque sean creyentes en común, ¿con quién? Con Cristo. Iglesias donde hay familias que corren toda la iglesia y pastores tímidos que no quieren predicar la palabra de Dios porque si predico la palabra de Dios se me va a venir toda la familia y la iglesia se queda pelona. Mis amados, no debemos tener miedo a esas cosas porque nosotros no debemos estar separados por grupos. Debemos estar juntos en el mismo cuerpo de Cristo Jesús porque somos el cuerpo de Cristo. Y la mano no puede funcionar sin el pie y el ojo no puede funcionar si la mente no manda el mensaje. Entonces tenemos que estar unánimes juntos como iglesia. Tenemos ministerios que se están comparando y compitiendo en cuál es el mejor. ¿Quién es el que tiene la mejor alabanza? ¿Qué ministerio tiene el mejor predicador? ¿Qué ministerio tiene el mejor complejo? ¿Cuánto cuesta su complejo? ¿Qué ministerio tiene los mejores recursos? ¿Qué ministerio tiene esto que yo no tengo? Pero cuando al final de cuentas en la iglesia estamos en el mismo equipo y debemos estar unidos en la misma misión de Cristo Jesús. Y lo mismo que está pasando en las iglesias de Texas, como en la iglesia Preston Wood en español con mi amigo y mi hermano pastor Gilberto Corredera, que predican el evangelio de Cristo Jesús, estamos en el mismo equipo. Y no debemos de enojarnos porque la iglesia de las esquinas o la iglesia de 3 cuadras de aquí está mejor y creciendo más, porque estamos en el mismo equipo. Pero ojo, porque no quiero que malinterpreten al pastor. Cuando compartimos cosas primarias entre iglesias que no son negociables, como la deidad de Cristo, la salvación por la gracia, la Trinidad, la palabra de Dios inerrante y otras que importa, si la otra iglesia está ganando más almas para Cristo, deberíamos estar felices por los otros ministerios y no estar enojados. Amén. Siempre y cuando la otra iglesia siga los pasos primarios. Pero si hay una iglesia en el otro lado de la ciudad o en el otro lado del mundo que están ganando almas predicando un evangelio falso, no son de nuestro equipo. ¿Qué nos dice Mateo? Expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? Apartados de mí porque yo no los conozco. Y hay iglesias falsas. Hay doctrinas falsas y tenemos que tener mucho cuidado a qué iglesia pisamos o quién escuchamos en el YouTube. Ahorita en el YouTube podemos escuchar una infinidad de pastores que predican desde la prosperidad hasta el legalismo y tenemos que tener un filtro que es la palabra de Dios para poder discernir quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Y ahora es algo importante que tenemos que entender. Entonces, en primer lugar, somos el mismo equipo en la iglesia. Porque la iglesia del otro lado, la iglesia al final del mundo, cuando es la iglesia de Cristo, es la misma iglesia. Cuando sea el rapto, Jesús no va a venir por la iglesia Paramount en español solamente. Él va a venir por su iglesia y la va a recoger. Y ahí es cuando nosotros nos debemos de preguntar si estamos listos para que cuando Cristo venga por su iglesia. Como les dije una vez, seas amilenialista, premilenialista o posmilenialista, ¿crees que no va a haber rapto o sí va a haber rapto? Cristo viene por su iglesia. No sabemos cuándo, cómo y dónde, pero sí sabemos que Cristo viene por su iglesia.
Y tenemos que estar listos. Y eso es lo que queremos aprender en esta tarde. En segundo lugar, tenemos a un Jesús que les dice a los discípulos, no lo hagas. Deja que haga lo que está haciendo. Pensaron los discípulos que Jesús iba a decir, sí, ve y dile a la comadre que no anden haciendo esas cosas. Solamente los apóstoles son dignos de predicar el evangelio y de expulsar. Pero ¿qué dice Jesús? No. ¿Qué dice ahí el versículo 39? No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá que luego hablar mal de mí. Amén. Todo el que no está en contra de nosotros está ¿a quién? A nuestro favor. Si alguien da a ustedes incluso un vaso, ¿qué dice ahí? De agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será, ¿qué dice ahí? Recompensada. Entonces lo que tenemos que entender en esta tarde, dice aquí, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Si nosotros vemos otras personas hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús, nadie puede hablar mal de esa persona, porque Cristo Jesús es el que está haciendo ¿qué? Milagros. Versículo 41 nos dice que si alguien les ayuda como un vaso de agua, Él, ¿qué les hará a esas personas? Las recompensará. Como dice mi hermano, yo una invitación de Facebook es como un vaso de agua. Yo no lo niego. Pero tenemos que entender una cosa, que aquí nos dice que Jesús le dará gracia común a los que den un vaso de agua, ¿a quién? A mis seguidores. Y cuando hablamos de un vaso de agua, ¿qué nos está diciendo? Lo más pequeño. Lo más pequeño que puedes hacer por una persona, ¿qué es? Darles un vaso de agua. Y si Dios le recompensará a esa persona, pastor, ¿estás hablando de prosperidad? ¿Estás hablando de que si yo doy vasos de agua, Dios me va a dar dinero, me va a dar plata, me va a dar oro? No. Dios recompensará a su manera, a su modo y a su voluntad. Pero lo que nos dice el texto es que nosotros estamos unidos en una sola misión y para que las palabras no se las lleve el viento, debemos ¿qué? Estar juntos en una misma misión. Amén. Jesús quiere que estemos juntos en la misión, que nuestras palabras no se las lleve el viento y poder ir a predicar el evangelio en unidad. Mandato. Aquí el versículo, el punto número 1 nos dice, el mandato que nos dice, ir. Di conmigo, ir. Tenemos que ir. Ese es el mandato. Debemos ir en unidad y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Punto número 2. ¿Y qué es lo que aprendemos en esta tarde? Y no quiero que se me duerman, quiero que se mantengan enfocados en lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Para que las palabras no se las lleve el viento, número 2, debemos dar, ¿qué dice ahí? Un buen testimonio. No solamente debemos estar juntos en la misma misión, pero debemos dar testimonio. Y aquí vemos que nos dice en el versículo 42, si tú haces que uno de estos pequeñitos que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. En otras palabras, que te avientes al mar y que te mueras, porque estás haciendo caer a un hermano ¿en dónde? En pecado. Por eso el testimonio de la persona ayuda a dos cosas. ¿Cuántas cosas ayuda el testimonio de la persona? A dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas, pastor? Número 1, el testimonio de la persona ayuda a dos cosas, pero antes de eso, no hagas a un hermano caer en pecado. En esta tarde, si tú quieres que las palabras no se las lleve el viento, no hagas a tu hermano tropezar. No hagas a tu hermano caer en pecado. Lo que tienes que hacer es, aquí nos dice versículo 41 y 42 sobre las consecuencias para que alguien que esté haciendo caer a alguien en pecado. Pero número 1, tenemos que saber que si la persona es genuina, di conmigo genuina. Si la persona es genuina y así las palabras no se las lleva el viento, una persona puede compartir por medio de su testimonio. Cuando una persona, aquí nos dice, da testimonio, puede compartir a las demás personas mediante ¿qué? Su testimonio.
Y mi pregunta es, ¿estás compartiendo el evangelio de Cristo Jesús mediante tu testimonio? Porque si no, las palabras se las va a llevar el viento. Y no importará cuántas veces tú le leas Juan 3:16, pero si tu testimonio no es bueno, la gente no va a creer en el evangelio de Cristo Jesús. No seas una piedra de tropiezo en esta tarde. La clave es compartir, compartir, compartir. Mi pregunta es, ¿a cuántos les estamos compartiendo el evangelio de Cristo Jesús en esta tarde? ¿Cuántos han venido a los pies de Cristo porque Dios te ha usado como un instrumento mediante tu testimonio? Pero la clave es compartir. Y número 2, el testimonio ayuda para que las demás personas vengan a los pies de Cristo mediante no solamente el testimonio, pero también ayuda a que sea de crecimiento. Porque tenemos aquí dos cosas. Tenemos la clave que es compartir mediante tu testimonio, y cuando tú compartas mediante tu testimonio, ¿cuál va a ser la causa y el efecto? La causa es compartir el evangelio, y el efecto, ¿qué va a ser? Crecimiento. La iglesia crece cuando uno comparte el evangelio de Cristo Jesús y vive en santidad. Es cuando la iglesia empieza a crecer. Es cuando las puertas del cielo, como dice un pastor, se abren y nos da favor Dios porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero eso nos dará crecimiento. Pastor, es que ¿dónde dice en la iglesia? ¿Dónde dice en la Biblia? Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, la iglesia primitiva, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota que la iglesia primitiva todos los días compartían la comida. Comían pozole, comían menudo, comían tortas, enchiladas, se gozaban, alababan al Señor con alegría y con sencillez, no con palabras elocuentes, pero confiando en el poder del Espíritu Santo y de corazón. ¿Alabando a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, porque el favor, ¿quién se los daba? Dios. Y el que nos va a dar favor a esta iglesia no es tu persona, tu testimonio, pero Dios es el que le va a dar favor a este ministerio que pueda ser alcance para las demás almas. Es por eso que debemos tener un compromiso con el Señor, mis amados. Me pregunto, ¿cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Cuál es tu compromiso? Pastor, ¿qué es el compromiso? ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia? ¿En qué le sirves a la iglesia? ¿Cómo le sirves a los demás? Porque no nada más es compartir tu testimonio, pero es servir como Cristo sirvió. La palabra de Dios nos dice que Él vino no a ser servido, pero a servir a quién, a los demás, y morir en la cruz del Calvario. Tampoco debemos de solamente servir, pero tenemos que obedecer. Obedecer los estatutos de Dios, vivir una vida en santidad y enseñar de quién es Él. Pero para que nuestra iglesia pueda tener un crecimiento, tenemos que servir, tenemos que obedecer y tenemos que enseñar de quién es Cristo. No necesitas una clase de escuela dominical en esta tarde para poder enseñar. Tú puedes enseñarle a tu familia, a tus hijos, de quién es ese Dios viviente que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Mis amados, no importa cómo esté tu vida en esta tarde, tú tienes una oportunidad para compartir el evangelio con tu hijo, con tu hija, con tu familia, y que Dios se complazca por tu fidelidad. Eso es lo que queremos que hagan. Versículo 43 al 48, vemos 3 dichos paralelos. Cuando decimos paralelos es que va uno con el otro y con el otro. ¿Y qué nos dice esos 3 dichos paralelos? El primero nos dice que si tu mano te hace tropezar, córtatela, móchatela. Entonces vamos a traer a la gente que quiera mocharse las manos y que empiecen aquí a mochar manos. No se crean. Ya la gente se espanta. Pero esto es metafóricamente.
Es simbólicamente y simboliza lo que todo que tu mano pueda hacer. ¿Tu mano qué puede hacer? ¿Robar dinero? ¿Agarrar cosas que no te pertenecen? Pero si tu mano te hace pecar, es mejor que te la cortes a que seas aventado al lago del fuego. Ojo, cuando el pasaje nos dice que se corte la mano, no está hablando realísticamente o literalmente, está hablando metafóricamente. Lo que nos quiere decir es que quitemos de nuestra vida la fuente que está no en nuestra mano, porque lo que nos hace pecar no es la mano, no es los pies, no es el ojo. ¿Qué es? El corazón y la mente que nos hacen pecar. Porque si tú cortas tu mano, la mano derecha te va a hacer caer. Y si no, tienes que cortarte el pie derecho, el pie izquierdo, los ojos, y ya no vas a tener nada. Pero somos pecaminosos esta tarde. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y recuerda que lo que peca no es tu mano, sino tu corazón. Entonces, tu mano puede caer en pecado en esta tarde. Número 2, tu pie te puede hacer tropezar. ¿Cómo te puede hacer tropezar tu pie? Pastor, ¿cómo? Caminando en el camino incorrecto. La palabra de Dios en Proverbios nos dice: lo que parece para el hombre camino de vida, lo llevará para la muerte. Y tenemos que entender que hay caminos en los que probablemente nosotros, ahorita tú estés caminando en un mal camino. Y si tú sigues caminando en ese camino, te va a llevar a la muerte. Por televisión, si tú estás caminando en el mal camino, tienes que regresar al camino correcto. Mi iglesia, tenemos que caminar en el camino correcto. Pero esto simboliza donde tus pies puedan caminar y te pueden llevar al mal camino. Y número 3, si tu ojo te hace tropezar, ¿qué pasa? Es mejor que te quites tu ojo izquierdo a que llegues al lago de fuego con tus 2 ojos y seas aventado al lago de fuego. ¿En qué te puede hacer caer tu ojo? Simboliza las lujurias de tus ojos o las cosas que tus ojos te causen pecar. A lo mejor tus ojos en esta tarde te están llevando en el camino incorrecto y tú tienes que decirle a Dios: cambia mis ojos para que yo pueda ver la vida de una manera diferente y poder conectar mis ojos, mis manos y mis pies con tu voluntad. Y no hay otra manera que tú puedas hacerlo si no estás bajo la voluntad de Dios. Es por eso que versículo 48 es un paralelo con Isaías. Así que si leemos el versículo 48, nos dice: donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apagará. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Aquí Jesús está hablando del infierno, de que donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Está hablando ahí un mensaje que nos dice en Isaías capítulo 6, 66, versículo 24, y habla del Gena, que es el infierno, una palabra en el griego que se traduce como el Hades, como el infierno, donde hay fuego. Y en esta tarde tienes una opción de poder hablar y que tus palabras no sean llevadas por el viento. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque estamos juntos en la misión de Dios. Y número 2, por tu testimonio. Tenemos que estar juntos en la misión y tenemos que ¿qué? Dar testimonio en nuestras vidas. Y punto número 3, y es el último punto. Para que las palabras no se las lleve el viento, debemos ser la sal del mundo. Dice aquí: pues cada uno será probado con fuego, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Versículo 49 es el versículo más difícil que puede haber en el Nuevo Testamento y poder interpretarle. Pero lo que yo pude encontrar, y nos dice la Biblia de las Américas,
Dice, porque todos serán, ¿qué? Salados ¿con qué? Con fuego. Pastor, ¿qué significa la sal y el fuego? Habla de la sal como un elemento purificante y el fuego como un elemento de destrucción, en la cual la sal es la que nos persevera. Y número 2, el fuego lo que nos destruye, pero que nos puede moldear como en las manos del alfarero, el día del juicio. Pero la combinación de sal y fuego puede que indique la purificación que se produce a través de los fuegos de persecución y juicios. Cuando los creyentes se ofrezcan a sí mismos como sacrificios vivos ante Dios, en otras palabras, que todos los creyentes se enfrentarán a pruebas y persecuciones. Y tú en esta tarde estás pasando por el fuego. Estás pasando por persecuciones, estás pasando por pruebas, por tribulaciones. Y tú debes de ser la sal que es para los demás. Tenemos una tarea y con eso termino. Debemos ser la sal del mundo que da sabor a la gente para multiplicación. No hay otra manera que nosotros podamos impactar el evangelio. Todo esto caracteriza al verdadero líder sirviente y produce paz y comunidad auténtica entre los creyentes. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Espero que lo que yo compartí con ustedes en esta mañana haya sido de gran bendición y de gran edificación para tu vida. En esta mañana hemos visto que las palabras se las lleva el viento. Y podemos saber que las palabras no se las lleva el viento si nosotros estamos unidos en la misión de Cristo Jesús. Y si nosotros damos testimonio de quién es Jesús. Y tercero, ser la sal del mundo. En esta mañana, mi meta y mi anhelo es que tú seas bendecido y que compartas del Evangelio de Cristo Jesús en tu ciudad. En esta mañana, si tú has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, nos gustaría conocerte y saber de tu testimonio. Así que nos vemos el domingo que viene a las 8:30 de la mañana por Telemundo Amarillo. Si no tienes una iglesia o un lugar donde congregarte aquí en Paramount, en español, eres y siempre serás bienvenido. Te esperamos todos los domingos a las 12:30 de la tarde en el 3801 de la calle Western en la ciudad de Amarillo, Texas. Y si necesitas oración o más información, puedes llamarnos al 806-355-3396.